¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bienvenidos a la Ventana Esmeralda. Gracias por estar aquí un día más. Bueno, una primera valoración sobre las elecciones presidenciales, la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas ayer en Francia y que creo que bien merecen una valoración por la importancia que tienen no solo para el país vecino, sino también para el destino de Europa. Francia no es cualquier cosa y lo que sucede en Francia obviamente tiene mucha trascendencia. Bueno, lo primero que tengo que decir es que se ha tratado de las 11º elecciones presidenciales que se celebran en el marco de la llamada Quinta República, que se constituyó en Francia por el general de Gaulle el 5 de octubre del año 1958. Hay que decir, para los que no lo sepáis, que el sistema francés es a doble vuelta siempre y cuando en la primera ninguno de los candidatos, que en este caso han sido 12, hayan obtenido más del 50% de los votos. Por tanto, habrá una segunda vuelta que tendrá lugar el próximo domingo, día 24 de abril, y que será un duelo reeditado entre los dos candidatos que han obtenido mayor número de votos, a saber, el representante del Partido de la República en Marcha, el señor Macron, el pequeño Napoleón, ese personaje arrogante, orgulloso, que ha despreciado y menospreciado al pueblo francés sistemáticamente durante estos últimos 5 años, un personaje que proviene de las filas de Rothschild, del banco Rothschild, y que, bueno, pues de la noche a la mañana se lo colocaron con unas cintitas y con unos lazos al pueblo francés y le dijeron, esto es lo que hay, tenéis que votarlo, y el pueblo francés, en una buena medida, lamentablemente, acudió y se tragó el anzuelo. ¿Cuáles han sido los resultados de ayer, amigos? Pues de los 12 candidatos, de los 12 partidos que concurrieron, ha habido 10 que se han quedado fuera porque la segunda vuelta tendrá lugar entre los dos que han obtenido mayor número de votos, que ya os he dicho que han sido, por un lado, el pequeño Napoleón y, por el otro lado, la señora Le Pen, del antiguo Frente Nacional, ahora llamado Movimiento, bueno, Nacional o algo así, perdonadme, pero no me acuerdo muy bien el nombre. La participación ha sido importante, pero no ha sido superior al 65%, lo que constituye además el dato más bajo de los últimos 20 años, concretamente desde el año 2002. Por tanto, la abstención ha sido importante, si bien es verdad que se esperaba que la abstención hubiera sido mayor. No obstante, mi aplauso para todos aquellos que se han abstenido, sobre todo aquellos que lo han hecho con conciencia, que lo han hecho por convicción, que lo han hecho de una manera activa, por llegar a la conclusión de que este sistema es una auténtica tomadura de pelo tanto en España como en Francia, como en Alemania, como en cualquier otro lugar, y que ya están hartos de tanta monserga y de tanta tontería. Por tanto, mi aplauso para ellos. La abstención ha sido importante en torno, ya os digo que la participación ha sido de un 65%, algo más o menos, con los datos todavía son provisionales, y lógicamente la abstención ha estado en torno pues, al resto, a un 35% más o menos. Dicho esto, amigos, yo tendría que, claro, aquí se plantean varias cosas. En primer lugar, ¿cuáles son las primeras conclusiones que cabe extraer de las elecciones, de los resultados de las elecciones celebradas ayer, día 10 de abril, en el país vecino? Bueno, pues hay muchas conclusiones. Por ejemplo, estamos en un proceso de descomposición sin recomposición, El sistema de los partidos tradicionales de la Quinta República se desmorona, se ha desmoronado ya, de hecho, los dos partidos alternantes, el Partido Conservador y el Partido Socialista, prácticamente no quedan ni las cenizas de ellos. El hundimiento del Partido Socialista ha sido absoluto y total. Era evidente que el Partido Socialista estaba tocado de muerte, pero es que ahora, después de estas elecciones, con un 1,7% de los votos, pues está enterrado absolutamente. Es más, se plantea ya incluso la propia autodisolución y la creación de un nuevo partido que no lleve el nombre de socialismo. Habría mucho que hablar de la palabra socialismo, por la que tanta gente ha luchado, en la que tanta gente ha creído a lo largo de muchísimas decenas de años, y que ha habido gente que ha mancillado el nombre de los principios y de los ideales socialistas desde hace mucho tiempo. Claro, hasta llegar a donde estamos. ¿Qué queda de la izquierda en Francia? Hay que decir que los votos obtenidos por la coalición de, bueno, lo que se llama la Francia disidente, el partido de Mélenchon, que por cierto es nieto de murcianos, de inmigrantes murcianos, ha obtenido el 22% de los votos. Se ha quedado muy cerca de disputarle la final del partido al señor Macron. Muy cerca. Son muchos millones de votos y van a tener mucho que decir y decidir
el próximo día 24 de abril, porque los votos de la Francia disidente, habría que ver qué es lo que se entiende por disidente, claro, porque claro, la disidencia que yo entiendo es aquella que está al margen de este sistema, de esta podredumbre, de esta corrupción, de esta mentira. Pero bueno, ahí está la Francia disidente, donde se encuentran ecologistas, bueno, donde se encuentra la izquierda moderada, la izquierda más o menos tradicional, bueno, todos estos movimientos un poco calificados por algunos como progres, es un poco como una especie de seña de identidad que yo aplico aquí para que podáis entender lo que es lo que se conoce como la Francia disidente en lo que han sido las elecciones, como ellos dicen, de la France, ¿verdad? Bueno, también hay que decir que 1 de cada 3 votantes votan extrema derecha. Ha habido 2 partidos de extrema derecha importantes, uno muy dura, que se lo han inventado para dar una imagen de moderación a la señora Le Pen, una imagen de moderación que obviamente no tiene, porque aunque ha moderado su discurso, los principios básicos siguen siendo los mismos y obviamente, bueno, pues aunque quieran pintarle la cara y quieran ponerle otro tipo de nomenclatura, de denominación, pues evidentemente uno es lo que es. Ciertamente es verdad que ha habido una moderación en el discurso, pero ha habido una moderación en el discurso porque para eso se han inventado un partido mucho más a la extrema derecha que ahora le va a garantizar con votos pues una disputa final del partido que va a tener lugar el próximo 24 de abril, cuyo resultado es incierto. Hay que decir también, amigos, que entre las conclusiones que Europa ha estado mirando con lupa lo que ha pasado, porque lo que va a pasar en Francia de alguna manera va a marcar los designios de lo que va a suponer políticamente, lo que va a ser la política en los próximos meses. Es una verdadera pena que el pueblo francés haya olvidado de quién es el pequeño Napoleón. Sí, el tipo que reprimió con una dureza exacerbada a los chalecos amarillos. Sí, unos chalecos amarillos, un movimiento que comenzó, tengo aquí el dato, os lo voy a dar exactamente para que nadie se le olvide, que comenzó el día 17 de noviembre del año 2018 y concluyó el 10 de marzo de 2019. Todos los sábados, hasta 3 millones de franceses participaron con el apoyo y la simpatía durante mucho tiempo de una gran parte del pueblo francés. El resultado fueron 6.400 detenidos, 2.100 heridos. Fueron también entre esos heridos 22 ciudadanos franceses que perdieron un ojo, 5 que perdieron una mano y 210 que terminaron con heridas en la cabeza, gracias a la represión del sistema. Ese sistema que ahora los franceses han ido a votar mayoritariamente. ¿Dónde ha quedado la Bastilla? ¿Dónde quedó esa Francia revolucionaria, esa Francia que llamó la atención, esa Francia que de alguna manera fue, bueno, el saño, ¿cómo se dice? El santo y seña de todos aquellos que hemos creído en la libertad siempre, que hemos creído en los procesos revolucionarios, que no hemos creído en los reformismos y en las transformaciones light? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó la Declaración de Derechos Humanos y del Ciudadano del día 26 de agosto de 1789? ¿Dónde quedó la primera Constitución escrita del día 31 de febrero de 1791? ¿Dónde quedó la Comuna Revolucionaria del 18 que tuvo lugar? Fueron 2 meses entre los días 18 de marzo y 28 de mayo de 1871. El primer gobierno obrero de la historia. Algunos lo han calificado como el primer gobierno marxista o comunista que ha conocido la humanidad, pero otros también han considerado que ha sido la primera vez que ha habido un gobierno autogestionario de carácter libertario en el mundo. Repito, la Comuna Revolucionaria de París, donde ha quedado, no digo ya los ribetes ideológicos, sino donde ha quedado esa sangre revolucionaria, ese ímpetu por transformar las cosas, por cambiarlo todo, esa fuerza revolucionaria que ha caracterizado siempre al pueblo francés. ¿Dónde ha quedado? ¿Dónde ha quedado la toma de la Sorbona, de la Universidad de París, que tuvo lugar el 6 de mayo de 1968, dando lugar al Mayo francés, que ha sido la última página de auténtico romanticismo revolucionario que hemos visto? ¿Dónde ha quedado? ¿Dónde quedó la resistencia francesa, que siempre estará en el recuerdo, en la mente y en el agradecimiento de todas las personas que aman la libertad y quieren vivir en paz? La resistencia francesa. ¿Dónde ha quedado todo eso? ¿Dónde quedó la liberación de París? El recuerdo de la liberación de París del 26 de agosto de 1944. A cargo, porque fueron los primeros que entraron, la división de Leclerc
y más concretamente, bueno, conocida como la novena compañía, segunda división blindada de la Francia Libre. ¿Sabéis quiénes formaban parte de los primeros carros de combate de la división Leclerc, de esta novena que entró y liberó París el día 26 de agosto de 1944? Pues de 160 hombres, 146 eran españoles y eran anarquistas. ¿Lo sabíais? Si no lo sabíais, verificadlo, investigadlo y veréis qué sorpresa os lleváis. En fin, amigos, cabe preguntarse qué va a pasar el día 24 de abril. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues van a pasar muchas cosas, porque claro, ¿a quién van a votar los que se han abstenido? ¿Van a seguir absteniéndose o van a tomar partido esta vez? ¿Qué van a hacer los de la Francia disidente, los del partido de Mélenchon? 22% de los votos. ¿Qué van a hacer? Pues, ¿qué van a hacer los partidos minúsculos? Aunque estos tienen unos porcentajes pequeños. ¿Qué van a hacer? Ya están hablando de encuestas que se han hecho después de la jornada de ayer y que dan una victoria al pequeño Napoleón por un pequeño margen, eso sí, pero bueno, ¿cómo se pueden extraer conclusiones tan solo unos minutos después, unas horas después de que hayan tenido lugar estas elecciones? ¿Qué es lo que va a pasar en estos 15 días? ¿Se va a inclinar la balanza en favor de la que sería la primera mujer en acceder a la presidencia de la Quinta República? ¿O vamos a tener que seguir viendo al pequeño Napoleón siguiendo los designios de los Rothschild, que es a los que obedece? Se trata, amigos, el 24 de abril no se trata de votar a este o de votar al otro. Se trata de un plebiscito. Se trata de votar con Macron o se trata de votar contra Macron. Si la balanza se inclina por votar contra Macron, tendremos extrema derecha en la presidencia de la República y tendremos una primera mujer por primera vez en la historia de Francia. ¿Pasará eso? No lo sabemos. Solo los más listillos se atreven a aventurar ya con encuestas que no sé de dónde salen, algunos datos, algunos resultados. Está muy estrechos los márgenes, son muy estrechos, está todo muy por decidir, está todo muy indeciso y va a ser muy interesante lo que vayamos a ver el 24 de abril, porque, amigos, como se termine por respirar en Francia, es como se va a terminar por respirar en Europa y ya lo estamos viendo. Se acercan tiempos muy complicados, tiempos muy difíciles, tiempos muy oscuros, y con eso no quiero decir que yo no comparta muchas de las cosas que se dice por parte de los partidos totalitarios, en este caso de derecha. Hay algunas cosas que comparto, hay principios con los que estoy de acuerdo, hay cosas de la izquierda o del progresismo que no lo es, o del progresismo light que me atacan de los nervios, muchas, y que son, entre otras cosas, algunas de las cuales han propiciado que el totalitarismo de derecha pues se esté expandiendo por el mundo, y más concretamente por Europa. En fin, amigos, dice la señora Le Pen que no se trata el próximo 24 de abril de decidir sobre qué tipo de sociedad o modelo de sociedad va a crear Francia, sino sobre que lo que se trata de decidir es sobre un modelo de civilización. ¿Estáis de acuerdo con ello? ¿Estáis de acuerdo con ello? Yo os hago esa pregunta para que os hagáis esa reflexión. Estaré muy atento a lo que suceda en Francia el próximo día 24 de abril. Me apetece mucho ver esto, es muy interesante, porque entre otros motivos yo me llego ya a plantear si será alguna de las últimas veces que podamos hablar libremente desde tribunas tan sencillas y tan humildes como es esta. Así que estemos muy atentos, veamos qué es lo que sucede y veamos si Francia finalmente decide votar con o contra Macron. Me recuerda mucho el escenario a lo que sucedió en España en el año 2004, cuando después de los atentados tristes y lamentables y desgraciados e inolvidables atentados de Atocha, una buena parte del pueblo español decidió votar no a favor del señor José Luis Rodríguez Zapatero, sino en contra del señor Aznar, en contra del Partido Popular, llevando al poder al Partido Socialista en el año 2004, en unas elecciones que todos recordaréis, no solo por lo que fueron, sino fundamentalmente porque fueron la consecución, unos días después, de uno de los acontecimientos más dramáticos y más trágicos que haya vivido la historia de España a lo largo de su existencia. Gracias, amigos, por haberme escuchado. De verdad, muchísimas gracias. Suscribiros, por favor, al canal. Suscribiros al canal, os lo pido, por favor. Moved el vídeo si os ha gustado. Dejad vuestros likes, vuestros comentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Os lo agradezco mucho. Hasta muy pronto, amigos. Salud y libertad para todos.